Muy bien, continuando con nuestro tema, el siguiente punto a analizar es lo referente a las bases biológicas de la emoción. Ciertas estructuras cerebrales están especializadas en procesar los estímulos emocionales, como es la amígdala, que es una pequeña estructura que se encuentra en forma de almendra justo enfrente de nuestro hipotálamo, en la base del lóbulo temporal, que se encuentra más o menos aquí en esta parte, este lóbulo temporal medio. Esta amígdala procesa las respuestas emocionales en coordinación con el sistema nervioso autónomo. Si recuerdan, habíamos dicho que el sistema nervioso autónomo tiene funciones que se dan independientemente de que nosotros lo decidamos o no. Y este sistema nervioso autónomo está conectado a la mayor parte de las glándulas o de los músculos de nuestro cuerpo. El sistema simpático tiende a excitar o a despertar funciones corporales, mientras que el parasimpático pues las inhibe. Ambos trabajan de manera coordinada para controlar las funciones corporales y enfrentar los desafíos corporales que se presenten. La hormona adrenalina y la noradrenalina, llamada también epinefrina, que ya vimos cuando estuvimos analizando los neurotransmisores y las funciones que cada uno de estos tiene. Estas hormonas son las mensajeras que avisan al organismo cuando se deben de crear cambios fisiológicos relacionados con las emociones y emociones fuertes como son el enojo, el miedo y la agresión. Muy bien, en términos generales esa sería la base biológica de las emociones. Sin embargo, nosotros sabemos que todas las respuestas de nuestro cuerpo están controladas de alguna forma o coordinadas con nuestro sistema nervioso. Entonces, las emociones están íntimamente relacionadas con nuestro sistema nervioso en general. Algunas son de naturaleza autónoma y aquellas que ya llevan un proceso cognoscitivo, pues ya aquí intervienen otras estructuras de nuestro cerebro. Existen 3 teorías para abordar lo que es el tema de las emociones. La primera es la teoría de Cannon-Barth. Esta teoría dice que estímulos externos provocan la emoción y operan a través de nuestro sistema nervioso. Entonces, una vez que el sistema nervioso capta estos estímulos, provocan reacciones fisiológicas y provocan también ciertos estados cognitivos, subjetivos, que son las emociones. Entonces, esta sería la primera de las teorías que trata de explicar lo que es la emoción, así en términos muy generales. La segunda teoría es la teoría de James Lange. Esta teoría dice que algunos eventos externos inducen emociones y esas emociones provocan reacciones fisiológicas. Estas reacciones fisiológicas, después de que se presentan estas reacciones fisiológicas, se da una conciencia de lo que es la reacción y dan como resultado estados cognitivos, subjetivos, que se llaman emociones. Y, o sea, llegamos a donde mismo que la anterior. Y la última de las teorías es la teoría bifactorial de
Schackler-Singer. Esta teoría dice que los eventos que producen la emoción producen un incremento en la activación de nuestro organismo y las respuestas a ese cambio se buscan en el ambiente externo para identificar las causas. Entonces se presenta lo que son las emociones y las emociones dependen de las causas que se elijan. Otra de las teorías más reciente, esta es de más nueva creación, digamos, es la teoría de la emoción de la retroalimentación facial. En general, esta teoría lo que dice es que ciertas gesticulaciones de nuestra cara o ciertas reacciones de nuestro organismo físicamente hablando producen en nosotros cierto tipo de emociones. Entonces, cuando nosotros sonreímos, esa gesticulación en nuestra cara produce una emoción de alegría, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos una cara triste, pues esta cara también va a producir en nosotros un estado emocional de tristeza. Si nosotros ponemos una cara de enojados, esa cara también va a producir en nosotros un estado emocional de enojo. Entonces, en general, esto es lo que esta teoría fundamenta. Y también en el estudio de las emociones se retoma lo que es la aportación de Freud con el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica. Y pues esta teoría, como ustedes recordarán, se basa en lo que es la energía de nuestro cuerpo o líbido, que genera continuamente energía psíquica y que da la fuerza motivadora para que nosotros hagamos o tengamos cierto tipo de reacciones, pero también si nosotros reprimimos esa energía o reprimimos las manifestaciones de esa energía, también genera en nosotros emociones negativas. Y bueno, en general, este sería un tema, pues, como muchos, que nos podrían dar materia de estudio para todo el semestre. Pero, dada la importancia que tiene, se retoma, aunque sea de manera muy general y muy brevemente. ¿Qué es lo más importante que nosotros podemos rescatar de este tema, de ustedes como estudiantes, yo como maestro y en general, o sea, toda la gente? Bueno, las emociones son algo que se genera sin pensarlo y que tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros hemos aprendido a reaccionar a las situaciones del medio ambiente, y esa reacción también tiene mucho que ver con la interpretación que nosotros hacemos de esos estímulos del medio ambiente, y como tienen una función de ayudarnos a adaptarnos al entorno, pues todo aquello que nos ha funcionado en un momento determinado, pues es lo que nosotros seguimos repitiendo y se van generando pues respuestas generalizadas ya en nuestro organismo. Entonces nuestro sistema nervioso aprende a reaccionar de cierta forma ante circunstancias o hechos muy parecidos. Las emociones son una reacción física, pero a veces cuando nosotros manifestamos estas reacciones físicas, lo que produce es que impacten a las personas que están cerca de nosotros cuando éstas se pueden salir de control, principalmente aquellas que se refieren a emociones negativas. El poder contagiar de alegría a toda la gente, pues no les hace daño. El poder contagiar de nuestro amor a toda la gente tampoco le hace daño. ¿Qué es lo que hace daño? Que cuando nosotros experimentamos sensaciones, por ejemplo, la ira, el enojo,
Las respuestas que acompañan a estas manifestaciones a veces pueden dañar a otras personas. Y si nosotros comenzamos a aventar objetos o golpeamos a las personas o nos hacemos daño nosotros mismos, estamos perjudicando a las personas que se están relacionando con nosotros. Entonces, ¿es malo sentir emociones? No, no es malo porque es una respuesta natural de nuestro organismo. Son malas cuando estas emociones se desbordan y salen de nuestro control y agredimos tanto física o psicológicamente a las personas con golpes o con palabras o con comentarios que pueden dañar de alguna manera nuestras relaciones. Por eso aquí la mayoría de los estudiosos de la psicología, aparte de que una de las principales cosas que nosotros trabajamos en terapia es precisamente con las emociones de cada una de las personas, aparte de eso hay muchos seminarios, hay muchos talleres que tratan de ayudarnos, de decirnos cómo podemos canalizar estas emociones y a toda esa manifestación dentro de la psicología se le conoce como educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? Bueno, significa que tenemos emociones y tenemos sentimientos y podemos reconocerlos, saber qué es lo que los originó y estar conscientes de su intensidad y de su poder que pueden ejercer sobre nosotros y identificar su significado. O sea, ¿por qué es por lo que me estoy enojando? ¿Por qué es por lo que me siento feliz? ¿Por qué me siento molesto? ¿Por qué me siento triste? Y trabajar con el origen de esa emoción. Si nosotros no vamos y analizamos qué es lo que está provocando eso en nosotros, las emociones se salen de nuestro control. ¿Qué es entonces lo más importante de la educación emocional? Es que nosotros logremos contestarnos 3 principales interrogantes: ¿cómo?, ¿dónde? Y ¿cuándo? O sea, ¿cómo se presentan?, ¿dónde se presentan? Y ¿cuándo se presentan? Expresarlas implica controlarlas y ¿cómo pueden estas afectar también a otras personas? Y lo que necesitamos hacer es asumir la responsabilidad de los afectos y de los sentimientos que nos están provocando este tipo de reacciones. Nadie más puede hacerse responsable por nosotros si no lo hacemos nosotros mismos. ¿Cómo manejar entonces las emociones? ¿Cómo manejar aquellas emociones, principalmente las que no son tan agradables y que me hacen sentir mal? Es importante primero reconocer cómo funciona nuestro ser, cómo está conformado, cuáles son las cosas que nos lastiman, cuáles son las cosas que nos hacen sentir felices, cuáles son las que provocan que yo me enoje, cuáles son las que me hacen sentir envidia, etc. Comprender cuál es nuestro funcionamiento emocional, cómo hemos aprendido a reaccionar y a vivir emocionalmente. Eso es la base para poder aprender a manejar nuestras emociones. Las emociones más positivas que puede haber son la alegría, el amor y la paz. Emergen desde lo que es nuestro corazón, de lo más interno y de lo más inerte. Son las emociones más sublimes que podemos experimentar. Y cuando nosotros podemos experimentar eso, es muy posible que otras
dejen de manifestarse con más fuerza que estas. El problema que tenemos con nuestras emociones es que a veces pues no son tan positivas, ¿verdad? O sea, no son tan positivas como lo son estas tres que les mencionaba. Y, y no podemos preguntarnos tampoco de dónde vienen. Entonces, ¿es malo experimentar sensaciones negativas? No, no es malo porque a veces esas emociones negativas también nos ayudan a enfrentarnos a ciertas situaciones. Si nosotros no fuéramos capaces de sentir miedo, posiblemente nos expondríamos muy frecuentemente a situaciones que nos hagan daño o que nos hagan mal. Entonces, no todas las emociones es malo que las experimentemos aunque sean negativas. A veces también es bueno sentirnos tristes, a veces también es bueno sentirnos solos, porque eso nos lleva a contrastar con otro tipo de emociones. Lo importante es podernos hacer responsables nosotros mismos de eso que estamos sintiendo. Primero, debemos reconocerlo, o sea, percibir las emociones. Ese sería el primer paso. Darme cuenta de qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy experimentando. Y el segundo paso, una vez que yo lo reconozco y me doy cuenta de qué es lo que pasa, puedo hacer un razonamiento de esas emociones, ¿no? Así, bueno, ¿qué es lo que me está provocando esas emociones? Y poder cambiarles el significado. Acuérdense que las emociones tienen ya un significado subjetivo dependiendo de nuestra propia experiencia. Entonces podemos cambiar ese significado y de ahí eso nos lleva a la tercera parte, o sea, entender las emociones. O sea, si yo logro darle un contexto diferente, puedo entender lo que estoy sintiendo. Y la última parte de esto sería cambiar las emociones que estamos experimentando por otras emociones más positivas. A todo a este esquema que les acabo de explicar ahorita, es a lo que se le llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es aprender a reaccionar de una manera más positiva, a controlar lo que yo siento y sustituir aquello que no me ayude por algo que me pueda ayudar más. Tengo que ponerme en el lugar de la otra persona, tengo que analizar el contexto, etc. Hay un libro muy bueno que les puede servir de una de las personas que se ha interesado en este tema y que ha aportado algo a lo que es la inteligencia emocional, que es precisamente el libro que se llama Inteligencia Emocional de Coleman. Ahí él nos hace una explicación muy amplia de cómo podemos actuar inteligentemente con nuestras emociones, ¿sí? O sea, razonar para poder llevar una vida más tranquila. Entonces, primero percibimos emociones, razonamos las emociones del otro lado, entender las emociones y cambiar las emociones. Esa sería una manera de poder tener una reacción más inteligente en cuanto a lo que es nuestras emociones. Y si nosotros no podemos de alguna forma hacer ese cambio o hacer ese razonamiento o poder entender lo que nos está pasando, pues siempre es bueno buscar ayuda o buscar apoyo. Y recuerden que las emociones tienen una función de adaptación y lo único que tratan de hacer es como movernos y hacer cambios en nosotros para que logremos adaptarnos a nuestro entorno o a nuestro medio ambiente.
Entonces, hay una frase que me gustó mucho del doctor César Lozano en, en una ocasión que abordó el tema de las emociones, que dice que ante las emociones, bueno, más bien, cuando nosotros experimentamos emociones negativas, generalmente están ligadas hacia cierto tipo de personas o gente con la que nosotros nos relacionamos. Si nosotros no podemos soltar todo eso con lo que está relacionado, no podremos controlar nunca nuestras emociones. Entonces decimos que las emociones tienen una función de adaptación. Entonces la frase que dice César Lozano, que les quería compartir, dice, ante una situación donde no puedes controlar tus emociones, o te adaptas, sería una de las opciones, adaptarte al entorno para que dejen de producir eso en ti. Te aguantas, te aguantas, es decir, bueno, hay muchas situaciones que me hacen sentir así y así y así y así y así, pero sí quiero estar. Entonces dejo de conflictuarme con los demás, dejo de tener esas expresiones emocionales, para no lastimar a alguien y para que también no me lastimen a mí. Y la última dice, o te largas. Entonces, si ante una situación nosotros no podemos dejar a un lado todo eso que nos está provocando ese tipo de respuestas o de reacciones emocionales, pues lo que podemos hacer es cambiar de escenario. Hay que soltar el pasado para poder tener un mayor control de lo que son nuestras emociones. Lo que en un momento determinado nos sirvió, puede ser que en este momento ya no nos sirva y es importante cambiar. Las emociones están muy ligadas con todas las enfermedades que nosotros experimentamos en nuestro cuerpo, ¿sí? Ya que nuestro sistema nervioso y todo, nuestras glándulas y músculos están involucrados en eso. Entonces, ustedes podrán darse cuenta que ahorita hay mucha información que dice, es que si no sanas tus emociones, tu cuerpo se va a enfermar. Hay un libro que se llama Cómo sanar mi cuerpo a través de las emociones o algo así de una autora. Y últimamente salen mucho en los mensajitos estos que se mandan por WhatsApp o por internet, que dice, tal emoción provoca esto en tu cuerpo. La enfermedad del cáncer está relacionada con una falta de perdón y vivir con resentimiento y con rencor. Entonces, esto sería la temática general. Entonces, pues se los dejo como una información general y como una invitación para que ustedes puedan analizar y reflexionar todo lo referente a este tema. Muchas gracias.